Bien, pues ya está con nosotros el ingeniero Carlos Ramos Blancas. Vamos a poner la portada para hacer una pequeña semblanza de de su persona, pero sobre todo de este nuevo recopilación, este libro que está ya cuentos muy amenos y con muchas temáticas que pueden ser muy útiles en este fin de año si usted está de vacaciones. En un momento más les vamos a decir dónde están a la venta. Pero quiero decirles que el ingeniero Carlos Ramos, quien ha sido colaborador de esta empresa como analista político y económico durante varios años, él es de origen ciudad hidalguense, tajimaroense, ha trabajado en su mayor historia de vida como ingeniero industrial de profesión, editor del semanario Tribuna Libre, empresario, inversionista, dedicado siempre también a la creación literaria en forma concatenada a su profesión. Ha escrito poesía, cuento, novela, ha hecho ponencias, guión cinematográfico y por primera vez edita una de sus creaciones. En todas ellas muestra los sentimientos encontrados, conflictos conflictivos, gozosos del ser humano, todo en búsqueda de la plenitud del espíritu o el fracaso y el sufrimiento inherente al mismo. Como todo ser humano encontramos todos esos sentimientos y a veces agolpados. Pues te agradecemos mucho, ingeniero, que estés aquí con nosotros. Pues muchas gracias por y felicitarte porque nos habías prometido ya la publicación desde hace mucho. Esta edición que está muy bien presentada y que todavía huele a imprenta, esta obra que hoy nos presenta el ingeniero Carlos Ramos. Una aclaración, esta obra, además de que vamos a ponerla a la venta aquí en el museo y en la Casa de la Cultura, también pueden adquirirla accediendo a la página de Amazon, está en Amazon. Ah, qué bueno. Vamos a poner nuevamente fin del término, es el título de estos cuentos. Y ingeniero, cuando, pues me imagino que esto no lo has creado de un día para otro. ¿Desde cuándo empieza en especial este trabajo? Generalmente considero que este trabajo fue en partes, o sea, no es cualquier obra y cualquier persona que se dedique a escribir sabe que las obras no son de corrido, sino que ni por encargo, sino que son en función de el deseo innato que tienes en tu ADN o en tu manera de ser, de escribir. Entonces yo considero que esta obra tiene muchos aspectos. Ha de haber sido aproximadamente unos 10 años más o menos, porque tenemos ahí algunos cuentos que marcan un ambiente diferente al que existe actualmente, pero que se concatenan porque todos están ligados a los sentimientos humanos, a los deseos del ser, de querer, a las necesidades. Y hay muchos factores que mueven al ser humano en la vida. Así es. ¿Influye en ti, por ejemplo, el hecho de que tus papás hayan sido profesores de vocación toda la vida, o influye más tus experiencias profesionales que quizás no están implícitas en la literatura, pero que experiencias de vida? ¿Cómo a partir de cuándo nace ese gusanito? Yo creo que el deseo y la necesidad de escribir es un don que recibimos y que está dentro de nuestro ADN, o sea, está dentro de nuestra herencia o dentro de
nuestra conciencia, de nuestra conciencia. O sea que esta situación se manifiesta de manera espontánea. No es que te sientes y digas, señores, voy ahorita a escribir esto, no, sino sencillamente ese don que traes se manifiesta y se hace presente en determinados momentos y empiezas a escribir. Es importante también hacer notar que cuenta mucho en el ambiente en que tú te desarrollas, en las experiencias que tienes a diario. Entonces todo es una realidad que vemos, en la que vivimos, pero que al ver esa realidad un escritor la transforma, la vuelve mágica, la vuelve etérea, la vuelve poética y la vuelve diferente. O sea, es lo mismo, es la misma realidad, pero es una realidad hermoseada, por decir de una manera, o dramatizada, cambiada, dramatizada, o con tristeza, con alegría, con amor, con odio, con pasión, nostalgia, con envidia, con nostalgia, con muerte, con muchos factores que mueven realmente la acción del ser humano, y que esa acción se mueve en función de las condicionantes que tiene el ser humano en un momento dado y de su nivel, que quede claro, su nivel de conciencia. Porque en la medida que la conciencia del ser humano está más apagada, pues definitivamente en ese momento sus acciones serán diferentes a la gente que tiene un ascenso más en su conciencia. Sí, hombre, y yo creo que volvemos a ese dicho, ¿no? El que hay que sembrar un árbol en la vida, escribir un libro, es poco lo hacen, lamentablemente, ¿no? Sí. y tener un hijo, pues eso sí, un poco más, ¿no? Bueno, yo creo que el aspecto de tener un hijo, yo creo que es el acto más sagrado y más importante y más divino que puede haber en el universo. O sea, el tener un hijo es lo máximo que puede haber. Porque riegas tu simiente en la creadora de vida, que es la mujer, y tienes un hijo, y la relación, o hija, porque ya no podemos decir. Y la relación que existe entre padre e hijos e hijas es una relación muchas veces incomprensible, pero que es profunda a tal grado que realmente esos lazos nunca se rompen, aunque haya enojos, aunque haya disgustos, aunque haya alejamientos, siempre existe el principio de que hay una ligazón umbilical entre el hijo y los padres. Así es. En estos cuentos, nos lo acaba de traer ¿encontramos algo relacionado con ese tema? Pues de hecho los tenemos en este libro. Sí. Tenemos ¿Cuántos? Tenemos 15 cuentos. 15 cuentos. Tenemos de todo tipo. Tenemos, por ejemplo, Mentiras. Es un relato donde es el más grande, tiene 75 hojas. Es un relato donde se pintan diferentes tipos de seres humanos, de diferentes condiciones, y tiende a ser algo mágico, algo exotérico en determinado momento, porque se define su estado en que viven esos seres humanos, sus condiciones que tienen desde el punto de vista económico, político, social, y su futuro que van a tener, un futuro imaginado por un protagonista que tiene ciertos dones, ciertas cuestiones, cierta magia, cierta situación diferente. Entonces es muy importante para los que les gustan cuentos o relatos que manifiesten algo fuera de lo normal, fuera de las acciones normales del ser humano. Teníamos este cuento Posesión. ¿Qué te parece? ¿Qué nos puedes decir de este cuento? Posesión. Bueno, este cuento es una... No lo he terminado de leer, pero me llamó la atención. Posesión es un cuento que yo considero que a todos
los va a impactar. Los va a impactar porque maneja una serie de conceptos en donde el ser humano, dejándose llevar por sus miedos, sus necesidades y sus aprensiones, hace cosas que al principio parecen bien, pero que al final de cuentas hay una conciencia que te lacera independientemente de lo que tú seas y te indica que hiciste mal. O sea, es la historia de un italiano que llega a Estados Unidos, California, a Los Ángeles, Nueva York, de ahí se va a Los Ángeles, California, con su padre, una persona que era muy responsable en todos sentidos, el padre, muy responsable, pero que ya desde que murió su madre se convierte en un ser abandonado, borracho y triste. Entonces él llega de 12 años y pues, se junta con un amigo ahí en Los Ángeles, son amigos, pero ese amigo resulta que está ligado con la criminalidad, ¿verdad? Y entonces es arrastrado con él y el juez los mete a la cárcel 12 años. Pero como el amigo tenía relaciones a todos los niveles, logra que de fuera lo saquen. Entonces se van y huyen de Los Ángeles y uno quiere estar en Boston, otro quiere en Nueva York. Pero son dos almas diferentes. Un alma creada en el arte y otra alma creada en la corrupción. Entonces tienen un accidente. Y ese accidente, no lo voy a platicar todo porque es muy interesante, muere chocan con otra limusina igual en una entrada entre Nueva York y Boston, y nada más queda vivo él. Pero resulta que él es exactamente parecido a otro que murió y que venía de otra limusina, pero ese que murió era un industrial de armas, se encargaba, tenía un imperio de armas. Entonces era exactamente parecido a el de armas, igual parecido. Y entonces, en lugar de que cuando lo van a visitar a él, en lugar de quiso decir yo no soy eso, se quedó callado. Uh-huh. Y tomó posesión de lo que no era de él. Uh-huh. Ya no digas más, porque luego es emocionante lo que nos estás diciendo. No queremos oír el desenlace. No, el desenlace no se los voy a decir, pero el desenlace es sumamente acongojante, triste, desgarrador, y ves cómo el ser humano, al arrepentirse y al acordarse que su madre decía nunca tomes lo que no es tuyo, era una situación que lo llevó a un amando, a un sufriendo, a un adoptando a una niña como pagó. Su hija, y que murió por culpa de las armas. Pues es un cuento trágico. No final. Trágico, es emocionante. Cuando las cosas salen bien, hay cosas muy hermosas, riqueza, ¿no? Pero es difícil, sí, es un cuento difícil. Es que lo más importante es que lo transporta a uno a vivir, como a estar dentro de la... Sí, y hacer juicios. Sí. Entonces, ahí empieza a hacer juicios, pero los juicios tienen que ser en función de tus sentimientos, no en función de creaciones que te hagas juicios de valor. Sí, porque podría decir, no, pues, es tal por cual, o sino entender al personaje. Ver por qué alguien hace esto. O sea, tú puedes hacer juicio de valor y decir, ese es un borracho, ese es un desobligado, pero no, hay que ver qué causas originan que la gente actúe de tal cual manera. No es cuestión de que quieran o no quieran,
son guiados por la misma situación y el hábitat en que viven, la herencia que tienen, las experiencias que quieren en la vida, muchos factores que hacen que la forma de ser del ser humano sea diferente en todos sentidos. Fíjate que eso es, qué bueno que lo mencionas hoy en esta vida tan acelerada de consumismo y de egoísmo. Un egoísmo yo creo que no se había visto, quizás sí en las historias de la humanidad. El hecho que lo que tú estás diciendo, de que nos pongamos en los zapatos de los demás y no juzguemos, porque no sabemos el destino, por qué los puso en ese lugar que a veces nosotros por allí criticamos o juzgamos, y que no sabemos precisamente por qué están allí y por qué sucede eso. Y además hay una situación que ya esto es dentro de las mismas los mismos cuentos que tenemos aquí y dentro de la vida real, que está comprobado, totalmente comprobado, que el 95% de las dificultades del ser humano con sus semejantes se realiza en que la gente se mete en la vida privada de los demás. Ese es el problema fundamental por el cual hay problemas en este mundo. Que tú quieras condicionar la vida anterior, que tú quieras indicar a la gente cómo debe vivir. Vive tu vida como tú la quieras y deja que los demás la vivan como ellos les permitan. O sea, nunca te metas en la vida de los demás, nunca critiques a los demás. Respeta la vida de los demás porque es su vida, no es la tuya. Y en ese momento dejas de tener problemas en la vida. Bueno, pero nosotros, por ejemplo, en el periodismo tenemos que criticar la vida pública. Sí, pero es diferente. Uh-huh. Yo no estoy hablando de política. Es personal. No estoy hablando de política. Estoy hablando de relaciones humanas. Sí, okay, la política es una relación, sí, pero es una relación de ganar. Servicio público. O sea, tú das servicio y te pagan tu servicio. O das servicio y no te lo pagan. Uh-huh. O sea, entonces tú criticas, pero debes de ser muy certero en tu crítica. Uh-huh. De tal manera que no llegues a la ofensa personal. Claro. Que no llegues al señalamiento grosero. Sí. Que no llegues a escandalizarte y ser amarillista o injuriar. Sino tienes que ser muy recto en cuanto a tus planteamientos en tu periódico, de que lo que digas trates de estar apegado lo más que se pueda a la verdad. Claro. Porque al final de cuentas, si somos honestos, la verdad y la mentira son la misma cosa, nada más que se cambian en la medida en que uno utiliza una o utiliza la otra. Para bien o para mal. Hay otro cuento que me llamó la atención, Recuerdos. Dirás tú, mutación. O mutación. Bueno, yo me llamó la atención esa de Recuerdos, y la de mutación finalmente era la que te quería preguntar por qué. Estábamos diciendo hace un momento que las condiciones de nuestro mundo en los 2500 años que tiene y los 2000 años de existencia del ser humano, hemos sido la humanidad a medida que ha avanzado el tiempo, y estoy hablando desde la época de los egipcios, de los griegos, de los de China, estoy hablando de todas las cuestiones que se han venido manejando como cultura, ¿no? De una u otra manera hemos ido deteriorando nuestro universo, nuestro mundo. Lo hemos ido deteriorando. En lugar de vernos incrustado entre la misma sociedad, entre la misma naturaleza, nos hemos convertido en elementos destructores de la naturaleza. No tenemos conciencia que la naturaleza y la madre tierra es lo más importante para la vida, y hemos estado destruyendo esto. Entonces, este cuento sí, maneja que llegó un momento en que el mundo estaba totalmente en crisis, totalmente en el caos, totalmente en la rebeldía total, y era un mundo que estaba
totalmente deteriorado y que estaba por fenecer, que estaba por acabar. Entonces plantea que llega en un barco, llega a las orillas de México, llega una mujer etérea, o sea, una mujer etérea, una mujer diferente totalmente, con una mirada penetrante de ojos azules, ¿verdad? Pero además llega Orlando, así se llama, llega también ahí y la ve y queda totalmente conmocionado, pero no sabe por qué fue, al final no sabe por qué fue. Entonces, al no saber qué fue, pues, se queda totalmente desorientado, pero impactado por esta acción. Entonces resulta que en ese momento se presenta un fenómeno de carácter cósmico, que ahí se explica, y tienen que huir a los refugios que existen ya específicamente para eso. Y entonces él corre por una pendiente y ve que ella va también a un lado de él, y la vuelve a ver y la sigue. Entonces llegan a unos túneles, llegan a una parte de arriba de los túneles, y para no ser larga hay muchas cosas que pasan, muy sutiles y muy fuera de lo normal, pero que está dentro de la situación del sentimiento de los seres humanos. Y entonces él oye que ella entra a un lugar y él se extraña de que tenga esas cualidades él que no tenía antes, de que por ejemplo oye que está con una persona y la persona dice: ya sabes a lo que vienes, cumple con tu destino. Entonces sale ella y se van a un lugar muy grande donde está techado, hay unos invernaderos, etcétera, etcétera. Y entonces llega él y la ve vestida de seda, y entonces le da la mano y juntos llegan hasta donde está el invernadero. Y entonces resulta que ahí empieza la mutación, o sea, que ellos tienen que generar una nueva vida para que empiece el mundo por otros carriles y por otra forma de actuar, para que no se repita la historia de que los que van a destruirse acabaron con el mundo. Y entonces en el momento en que se genera otra vida, es una vida mutada, que es diferente. Mutar es un cambio, ya no es el que era antes. Y entonces ellos se toman un carro destartalado y se van hacia el oriente, y llegan un momento que se olvidan de la conciencia que tenían, ¿verdad? Y empieza un nuevo mundo. Es ¿cómo pudiera a través de la humanidad se han tratado de explicar las eras y las nuevas eras, y por qué el comienzo, por qué el final? Sí. Y hoy nos están hablando de una nueva era desde hace no sé cuántos años, los sionistas, ¿no? Nada desde más la Guerra Mundial para acá, una nueva era. Hoy, nada más que el problema que tenemos, y debemos ser muy serios en ese sentido, le digo en mi caso, ¿no? Sí. Es una opinión, sí. que se marca, porque tenemos que tener la verdad. O sea, yo le pregunto al ser humano, ¿en qué le beneficia la guerra? Bueno. La guerra de matarse entre unos y otros perjudica a los que mueren y a los que viven. Son seres enajenados. Y lo único, ¿no?, que pasa es que quienes ganan son las grandes corporaciones que se dedican a crear armas para que la gente se mate. Eso lo hemos dicho una y otra vez. Entonces, pues no, definitivamente debe haber un cambio total en el mundo. Eliminar totalmente las guerras del ser humano y eliminar ese aspecto que también puede traer controversias, porque también es cierto, la gente muchas veces piensa y actúa en función de su experiencia que tiene. Y no se olviden que aún habiendo muy buenas intenciones,
de educar a la gente, debemos de entender que el cura, los papás en primer lugar, el cura, el maestro, los medios y los amigos y la información de fuera forman al ser humano, y muchas veces lo forman de tal manera que le incrustan hábitos, costumbres, miedos, que es lo más importante, los miedos, ¿verdad? De tal manera que esa gente vive en prisiones internas, que no puede ser lo que es, porque tiene allí algo que lo está manipulando. Nos manipularon, carajo, esa es la realidad. Sí. Nos manipularon, y es lo mismo al mundo, o sea, nos están manipulando a altos niveles desde fuera. Sí. A alto nivel nos están manipulando. ¿Qué nos llega de información? Entonces nos pueden decir que Estados Unidos es lo máximo, y estamos viendo que no. Puede ser que Rusia diga que es lo máximo, y estamos viendo que no. Estamos viendo que las potencias, China, Rusia, India, ahora India, y Estados Unidos, están peleándose por el reparto del mundo. Así es, y fíjate esto que planteas en estos cuentos, el hecho de este último, ha habido quien ha querido investigar por qué el pensamiento de Hitler, por qué el pensamiento de Stalin. Hoy lo vemos con Putin, pues nunca se va a saber cuál fue su vida de infancia. Ellos no van a decir la verdad. Pero están lacerados por esa infancia. Entonces, ¿qué fue lo que los hizo tener esos pensamientos? O si son también manipulados por grupos de poder. Como en Estados Unidos. Sí, por grupos o mafias o grupos secretos, que yo creo que sí existen. No, claro que existen. Que manipulan a líderes mundiales. Pues están los templarios, están los masones, los sionistas. Están los sionistas, están los El mismo nazismo no ha muerto. Claro. No ha muerto porque es la forma de poder enajenar de una manera total al ser humano. Sí, todos van en ese mismo rumbo. O sea, en el momento que tú a un gobernante, sea el que sea, le das atribuciones casi divinas, ya perdiste totalmente la poca libertad que tenías y te conviertes en carne de cañón para un dictador. Así es. Solo lo vemos en México, yo no sé, nos han manipulado. Cada 6 años vuelve a nacer México y vuelve a empezar. A los otros 6 años nos ubican en otra ideología y volvemos a empezar de cero, y nos tienen con una educación de las más mediocres en el mundo y nos manipulan como masa. Pero en mis cuentos existe algo que se llama rebeldía, pero no una rebeldía ciega, amarillista y contraproducente, sino una rebeldía de poder liberar tu espíritu. Y liberar tu espíritu quiere decir que te conviertas en un crítico de lo que ves, que nunca des por bueno lo que ves o lo que oyes de los políticos, sino que lo analices, lo veas, lo analices, salvo que ese político te esté dando dinero para que le aplaudas. Entonces ahí sí, yo no te puedo decir que seas crítico, porque nunca vas a hacerlo. Pero la gente en términos generales debe ser crítica, de tener su libertad para poder discernir, que es la palabra, discernir qué es lo que es cierto y lo que no es cierto en lo que está viendo, en lo que está leyendo. O sea, no es posible que en determinado momento todo lo manejen como es de izquierda, esta es la derecha. Señores, sí, no hay derecha no hay derecha ni hay izquierda, no hay derecha ni hay izquierda. Hay actos que benefician a la humanidad y actos que la perjudican. Pueden llamarle ustedes izquierda y derecha, como lo hicieron en la época de la convención después de la guerra de la Revolución Francesa, que unos estaban del lado derecho
y eran los derechistas, y otro lado izquierdo y eran los izquierdistas. Pero no, la realidad es que nos han mareado la cabeza con el cuento de que ese es de derecha y ese es de izquierda. No, señores, no. Ya lo dijo la Biblia, ya lo dijo Jesucristo. El hombre se da a conocer por sus obras, nada más. Y tan obras buenas hace el que se dice de izquierda como el que se dice de derecha. Y tan malas obras hace el de derecha como el de izquierda. Ese nombramiento y esa elección es nada más una actitud para engañarnos, pero no existe para mí ni derecha ni izquierda. Existen actos que dan resultados negativos o positivos para la sociedad. En eso estoy de acuerdo. Y algo que puede parecerse algo a eso que menciona el ingeniero, puede ser una socialdemocracia donde estén metidos todos los líneas, izquierda, derecha, capitalismo, socialismo, comunismo. Todo eso, como ser humano, tenemos que determinarlo en la justicia social. Sí, porque al final de cuentas, digamos, la ideología, ¿qué es? ¿La ideología en qué consiste la ideología? La ideología consiste en ajustarte a determinadas normas y determinados enunciados de tal o cual partido. Esa es la ideología. O sea, si tú estás en la ideología comunista, pues te fijas como norma lo que dijo Marx, lo que dijo Lenin, lo que dijeron esas gentes. Si te vas a la socialdemocracia, pues puedes ver la cuestión de Estados Unidos, puedes ver algunas otras sociedades, pero la ideología son normas a las que se ajusta la gente. Yo pienso que en el mundo la única ideología, se puede llamar ideología, que puede funcionar, así uno de mis cuentos lo dice, es otro, es el bien a los demás, nada más, el bien a los demás. Si tú luchas por el bien de los demás, y aunque estés en una posición económica buena, por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu karma, por muchas cosas, pues no te olvides de los que no tienen. Claro. Y comparte de lo poco, con mucho que tienes con los que no tienen. Y no los culpes, ni los señales, ni los discrimines, ni los maltrates. Así es. Esa es la filosofía de los que consideran a Jesucristo como un gran filósofo o como un gran humanista, que no lo consideran como un ser supremo, pues es dar lo mejor de nosotros a los demás. Además, no se olviden, señores, que Cristo peleó siempre, luchó siempre por los pobres y por los niños. Y Él dijo que los niños, si los dejáramos crecer libremente, serían otra cosa, los niños. Los niños no tienen miedo, los niños son curiosos, los niños son sinceros, dicen lo que sienten, pero en cambio el hombre mayor, ya con las manipulaciones, miente, odia, envidia, da, es bueno, etc. O sea, la realidad es que yo les pregunto a ustedes, ¿por qué mataron a Jesucristo? ¿Quién lo mató? El poder el poder de los invasores romanos y el poder de los escribas y los que manejaban en esa cosa el poder de Israel. Esos se aliaron para matar a Cristo, porque Cristo representaba una verdadera amenaza a sus intereses económicos y de manipulación. Así es, así es. Ingeniero, ¿qué te hubiera gustado ser si no fueras lo que eres hoy? Es una pregunta muy difícil de contestar, porque yo te diría más que nada que al decir que qué piensas, qué querías ser de lo que eres hoy, estás condicionando la respuesta, y yo pienso que ya con una respuesta condicionada estás diciendo esto no, de esto que eres, ¿por qué no esto? Y te puedo decir una cosa, que no me gusta hacer otra cosa. Me ha gustado ser como he sido en mi vida. He tenido experiencias maravillosas y he tenido experiencias
horrorosas. Claro. Y he tenido sobresaltos increíbles y he tenido paz también increíble. O sea que yo, con todo respeto, soy así, me gusta ser así, no me gustaría ser de otra forma. Y además soy así porque nada en mi vida es casual, como nada en la vida de los seres humanos es casual. Todo está determinado por un universo, por un Dios, o por como ustedes le llamen, pero sin fanatismos y sin servilismos. No es condicionado, tú lo dices porque tu respuesta fue la correcta. ¿Sí? Yo estoy conforme con lo que soy y con lo que he sido siempre. Sí. Claro, así es. Yo creo que, pero eso es nada más como una opción de comentar por todo lo que expresas aquí. Ah, claro, claro. Por todo lo que expresas aquí, y en ocasiones, pues sí, ¿quién no va a pensar en, bueno, a mí me hubiera gustado ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Decir, pero creo que cuando uno se siente satisfecho en la vida, pues claro, en todas esas actitudes que tú mencionaste de tu vida, pues debemos estar contentos, o al menos tú estás contento y qué bueno. Más bien, además de contento, diría yo que por lo contento, quién sabe, porque a veces sí, claro, estás contento y a veces no estás contento, ¿no? Más bien yo diría que estoy agradecido porque he recibido más de lo que necesito. Ajá. Y eso lo agradezco siempre, siempre. Claro, claro. Pero no llego ni al fanatismo ni al servilismo. Claro, claro. En mi corazón es el que manda, sí, en ese sentido. Claro. El mensaje de Cristo de la Biblia, que también fue escrito por otras personas muy allegadas a ese mensaje de Cristo, pues nos da la pauta de no ser fanáticos, de no irnos a los extremos. Yo creo que nos da una paz interna a pesar de todo. No, y además no se olvide que cuando las religiones, estoy hablando de todas las religiones, sí, cuando las religiones crearon estructuras de mando, en ese momento trastocaron las religiones. Uh-huh. Sí. La mejor medida es leer los libros sagrados del Veda, de los judíos, de Mahoma, de la Biblia, leerlos y ver que la enseñanza, el consejo y la ayuda son otra cosa muy diferente a la estructura de poder de las iglesias en el mundo. Y es que le hemos dado una connotación diferente al amor, ¿no? Es importante que por ahí siempre decimos el amor, ¿no? Cuando nos enamoramos y nos queremos casar o tener a la novia más hermosa. El amor es eso, dar lo mejor de nosotros a los demás. Allí está todo, yo creo, y está muy bien. En muchos de los cuentos vienen partes de esa filosofía de vida. Se lo recomiendo, yo creo que pueden disfrutarlo este fin de semana, si usted está de vacaciones, y si no está, en las tardes o noches, un cuentito diario, de verdad que se va a alimentar. ¿Te dejo de esos? Vamos a pedirle que nos deje aquí unos ejemplares. ¿El precio cuál es? Es 300 pesos. 300 pesos. Se los recomiendo. Va a estar a la venta estos cuentos. ¿Cuántos son? ¿100 qué? A ver, aquí está al final. Pero realmente nos lleva de un lado a otro de la vida del ser humano. Va a estar en el museo, en la Casa de la Cultura. ¿Son 15 cuentos? 15 cuentos cortos, algunos medianos, pero de veras que nos va a zarandear. Así es que gracias, ingeniero, por conocer esta no nueva porque la traes de siempre, pero ahora la muestra al público. Él ha sido director. ¿Cuántos años de este semanario? 18 años. 18 años. Bueno, vamos a... 18 años de Tribuna Libre. Sí, regresamos aquí. Bueno, gracias y feliz año. Gracias. Para ti y toda tu familia. Que la pases muy bien con tu familia, con tu esposa, tus hijos. Gracias. Y tus nietos.
Y ya nada más como un brevario cultural, Carlos Ramos, pues ahora está muy contento también con la vida. Su hija es una de las directoras principales de la UNESCO allá en París, también una gran intelectual, muy joven para los logros que ha tenido, así es que te felicito a ti y a ella por ese gran pues esfuerzo. Yo creo que allí, con todo respeto, bueno, yo como padre pues estoy contento y orgulloso de eso. Pero es su esfuerzo de ella. Claro. Y yo lo único que colaboré allí fue en tratar de educarla a lo mejor. Y darle las herramientas de escuelas para que volaran. Exacto. Porque los hijos tienen que irse del lugar. Claro. Tienen que volar y uno tiene que ayudarles a que fortalezcan sus alas, creen sus alas y ellos ya por su propio esfuerzo volarán. Claro. Y llegarán en la medida de sus esfuerzos donde puedan. Sí. Pero ella realmente, su esfuerzo de ella, es una mujer muy dedicada. Tú la conoces, sí, y la has entrevistado muchas veces y además en lo personal te estimo mucho a ti porque eres un agente periodista honesto y realmente, disculpen ustedes, pero casi la mayoría de los periodistas no son honestos. Ya la regué. Bueno, entonces aquí tenemos pues un ejemplo de lo que sí se puede hacer en la vida. Y un saludo a Gabriela Ramos Patiño, que nos ve desde allá, desde París, porque de repente por ahí, para distraerse un poco, ve lo que acontece en su terruño, aunque el tiempo a veces no se lo permite porque anda por todo el mundo, y que sepa que tiene aquí en su tierra a un buen padre. Así es que gracias, Carlos. Gracias a ti. Y regresamos en un momento. Y gracias al público por escucharnos, muy amables.